De la primera noche efectivamente llego, y mi entrenador me había dicho, cuando oscurece, tu cuerpo se programa para descansar, te va a dar sueño, o sea, vas a querer ir a dormir. Tú no tienes idea cómo sobrevivir en una montaña en la noche. Entonces, solo enfócate, apenas oscurece, enfócate en no parar hasta ver una fogata. Ya nunca había yo caminado y corrido tanto tiempo seguido, estaba muy cansado. Llego a una cabaña en medio de la nada, ya la cabaña estaba llena adentro, me quedo afuera, al lado de la fogata, y me quedo a dormir, dejo esa maleta toda botada y empieza a llover. Loco, me levanto y toda mi ropa empapada. Ahí estaba yo, nos reunimos en Madrid con mi grupo, que todos hablaban español, hispanos y españoles y toda la cosa, y viajamos a Marruecos en un charter. Llego, efectivamente estamos en el campamento, todo, conversaciones más, conversaciones menos, y ahí me entero que es la carrera que más muertos tiene en la historia. Bienvenido nuevamente a Entre Titanes. Hoy tenemos un titán de titanes. Hoy tenemos a un crack, una persona que ha roto varios récords Guinness. Tiene una película. Literalmente es una de las mejores ponencias que he visto en Latinoamérica. No se lo he dicho varias veces. Creo que pocas personas tienen una presentación tan poderosa como la de mi querido amigo. Así que por favor recibamos con un fuerte aplauso al crack de cracks, a Millán Ludeña, hermano mío. Gracias, hermano. Gracias, Tito. Gracias por estar aquí. Hemos estado en conversaciones para tener este podcast. Se nos dio por fin, mi querido amigo. Lo conseguimos, lo conseguimos. Es impresionante, ¿no? Cuando alguien lo quiere hacer, Se lo hace consigue. a la hora que sea. No quieren saber a qué hora es. No tienen idea de lo que hemos vivido para estar aquí. Está bien, está bien. Gracias, gracias por No, recibirme. amigo, gracias por estar acá. De verdad que tu historia es impactante. Te conocí este año y me movió mucho tu historia. Sobre todo algo que dijiste fuera de la conferencia, que me dijiste en Casa Spencer, que fue lo que te dijo tu mamá. ¿Ahí te acuerdas? Ya. Entonces vamos a comenzar un poco con tu historia porque esa parte Ok. que te dijo tu mamá de lo de la epilepsia me pareció brutal. Brutal, cuando te agarró en el Sí. carro. Eso no está, eso deberías Sí. meterlo en la conferencia. Sí, Esa parte deberías comentar en la eso conferencia. fue... A ver, para ponerlos en el momento y espacio, 10 años, salía de una cita médica bastante reveladora que podría haber sido fácilmente el peor día de mi vida, fácilmente. Cuando un señor desconocido con una bata blanca me dice, 60 años habrá tenido, y me dice, Millán, tienes epilepsia. Claro, yo no había escuchado esa palabra, ni siquiera sabía qué era. Le pregunto, "¿Y ¿qué, qué es?", con la ingenuidad del hecho de no saber. Me dice, es una enfermedad incurable. Ya con esa introducción ya te asustas. Es una enfermedad incurable y básicamente no deberías hacer nada. Entonces yo no lo entendía porque yo para ese momento jugaba fútbol, quería jugar en el Real Madrid, me veía completo, con energía y decía, o sea, no me cuadraba esta sentencia, ¿no? Entonces, y le digo, ¿por qué? Entonces me dice, a ver, te vas a desmayar seguido, por eso mejor no hagas nada. La conclusión, una especie de hiperdiagnóstico, velocidad del rayo. No sabía qué hacer, regreso a ver a mi mamá que estaba al lado y mi mamá decide, y habrá sido difícil, ¿no?, enfrentar a un médico sin haber ido a la universidad. Ya, porque socialmente, imagínate la autoridad Los que tiene. ovarios de una madre. Claro, yo creo, lo conversé después con ella, años después, yo creo, y me decía, mira, a veces en la vida uno está tan jodido que lo único que te queda es ser valiente. Ya. O sea, lo único que te queda es ser valiente. O sea, no hay nada más que ser valiente. Claro. Nos ha pasado a todos. Estamos tan jodidos que lo único que te queda es te comportas valientemente. Y te lo dices tú. Y afortunadamente sales adelante. Y mi mamá, creo que en estos arrebatos de sabiduría que Dios nos permite de vez en cuando en la vida, decide ser valiente frente al médico y le dice, mire señor, la autoridad en esta sala es usted, yo no fui a la universidad y mi hijo es muy pequeño para haber ido a la universidad. Eso no le da el derecho a pretender condenarle la vida a mi hijo. Y me acuerdo clarito como lo dijo. Le habrá temblado la voz seguramente. Y de ahí tengo como un vacío en la memoria y esto regresa cuando ya salimos de la habitación y estábamos en el camión, los que te conté, en el camión, en el bus, camino a la casa,
y yo iba pegado a la ventana. O sea, como un chiquito con la mano en el tubo viendo el recorrido a ciudad. Y escucho el sollozo de mi mamá y con esta valentía quizás me dice, mijito, usted tiene que aprender a rechazar su destino. Se me paran los pelos. Y loco, yo regreso a ver y te lo juro, yo no entendí rechazar tu destino, porque en teoría el destino es el destino y lo utilizamos muchas veces. O sea, si es de encontrarnos, nos encontramos porque el destino es el destino y románticamente hablamos de serendipity y toda la cosa. Eh, Solo que mi mamá me estaba diciendo, rechaza tu destino. O sea, imagínate la prepotencia o la soberbia de esa frase, rechazar tu destino. Y se estaba refiriendo a esto. Eh, para explicarme mejor nada más. O sea, tú puedes llegar a la tierra en el cajón 1, en el 2 o en el 3. Si llegas en el 1, llegarás a una situación de pobreza y en un buen escenario irás a la escuela, irás al colegio y trabajarás como obrero en alguna parte. Y chévere, y tu familia, y podrás mantener a tu hogar y ya está. En el cajón número 2 será clase media, irás a la universidad eventualmente, quizás una maestría, trabajarás en un banco, emprenderás algo pequeño y está todo bien, perfecto. Y si sales en el cajón 3, ok, listo, una familia más pudiente, eventualmente conocerás el mundo mucho más temprano, las carreras las empiezas un poco Claro. más adelante y hay otro tipo de oportunidades. Ok, las tres funcionan, solo que uno no las elige. Y yo salí en el 1. No sé en tu caso en cuál de las tres apareciste. ¿En cuál apareciste? ¿En el 1, en el 2 o en el 3? Yo creo que estuve en el 3. En el 3. Sí. Yo aparecí en el 1. Entonces tú apareces en el 1 y en teoría tienes un destino. Y ya está. El médico estaba reafirmando mi destino. Entonces cuando mi mamá me dice, aprende a rechazar tu destino, se estaba refiriendo al destino que la gente piensa que tú deberías tener. Cuando yo entiendo eso, digo, claro, si yo rechazo el destino que tú, que no me conoces, piensas que yo debería tener, me estoy dando la oportunidad de crear mi destino. Claro. Y ahí sí, que suena simple, solo que para mí es, o sea, que yo puedo convertirme en quien me dé la gana, sí. O sea, que yo puedo intentar lo que me dé la gana, sí. ¿Te puedo asegurar que lo puedes conseguir? No. Sí puedo asegurarte que lo puedes intentar. Y lo que te dé la gana y en la dimensión que te dé la gana. Y para mí eso fue, o sea, fue un mundo posibilitador. O sea, Claro. fue un mundo posibilitador. Yo dije, wow. Sí. Y fíjate cómo el potencial peor día de mi vida se convierte como en el día de la claridad mental. Sí, Por lo una veo, lo veo frase. completamente. Y vuelvo y te repito, los ovarios que tuvo que tener tu mamá para decirte eso y sacarlos adelante, porque tu historia es bien fuerte. ¿Cómo comienza tu historia antes de ser Millán Ludeña, conferencista, todo lo que has hecho, cómo romper récord Guinness? ¿Cómo comienza Mi, Millán? mi historia es muy común, fíjate, es muy común en el sentido que yo vengo de un barrio marginal en Latinoamérica. Yo me crié en Ecuador, soy ecuatoriano, y me crié en un barrio en donde está la mayoría de la población. Por eso me refiero que es una historia muy común. O sea, nosotros afortunadamente no somos la mayoría de la población. La mayoría de la población en realidad es mucho más pobre, con una vida mucho más limitada. Y en estos barrios tú tienes todo, Tito, para pensar que nada vale la pena. O sea, es complicado porque yo me acuerdo, habían como varias opciones en mi barrio entre mis amigos. O sea, o te ibas por educación, porque todo el mundo habla que la educación es la salvación, o te ibas por la empresa, o te ibas por la delincuencia. No, en realidad no hay muchas opciones. Son esas tres. Y Ecuador no es muy Ya. seguro. Y Ecuador, como la mayoría de países en la región, o sea, tiene niveles muy bajos en justicia en lo social, ¿no? Entonces, yo no creía en la educación, fíjate, porque yo me acuerdo que mis vecinos mayores habían ido a la escuela, habían ido al colegio y seguían en el mismo barrio. Claro. Entonces no me cuadra que la educación sea la salvación. Claro. Ya, a mí no me cuadraba.
Y decía, ¿pero qué me están hablando? Si son vecinos míos. ¿Ya? No me cuadraba tampoco la empresa. Pero en este caso era diferente. No me cuadraba porque cuando tú no lo ves, tú crees que no existe. Y los adultos en un barrio pobre no necesariamente son empresarios. Entonces yo decía, y yo me acuerdo, yo no quería ser adulto porque no veía mayores opciones en los adultos. Y decía, o sea, ¿para qué quiero ser adulto? ¿Qué? ¿Para estar parado en la esquina? O sea, entonces, lo que sí veía era a través de las pandillas una especie de progreso. O sea, todos los humanos queremos progresar en la vida. Estudiamos para progresar, nos cambiamos de trabajo para progresar, emprendemos para progresar, aprendemos un idioma para progresar. Todos queremos avanzar en la vida, sentir que hoy somos más que el año pasado. Y con las pandillas pasa eso, ¿sabes? O sea, en las pandillas tú progresas en la vida. O sea, hay respeto, hay un sentido de pertenencia. Sí, crece en la jerarquía. De repente más gente te respeta, la chica más guapa en el barrio es tu novia, puedes comprarte una gorra, eventualmente un carro, una camioneta, un parlante, los que sea. Incluso puedes llevar plata a tu casa. O sea, en realidad estás progresando en la vida. Y la segunda, uno siempre elige su mejor opción. Y creo que mi mejor opción eran las calles. O al menos eso yo llegué a concluir. Dije, ¿Qué edad tenías tú? unos 11 años tal vez. Unos 12 años digo, a ver, listo, no va por la educación, no va por la empresa, porque no sé qué es un empresario más que lo he visto en película. Entonces los que sí he visto es a mis vecinos que ya van avanzando en la vida. Y yo quería avanzar en la vida. Siempre, chiquito. Siempre he querido avanzar en la vida. No, y creo que me pasa a mí y a todo el planeta. ¿Ah? Avanzamos a ritmos diferentes, sí. Esto es lo que todos queremos avanzar. Entonces yo quería avanzar en la vida y la pandilla para mí era un camino. Y la verdad que mi vida iba enrumbadita por ahí. O sea, enrumbadita dije, claro, yo eventualmente sí soñaba con ser un delincuente jerárquicamente. Tú dijiste, quiero ser el papá de los mafiosos, el más mayor y alto. todo, claro. Hasta que mi mamá se entera un día y creo que Ecuador perdió un delincuente ahí. Ese día mi país perdió un gran potencial delincuente, claro. Claro, y la señora llega, ya sabramos, ¿no? O sea, mucha gente hispana, yo solamente le veía la mirada así encabronada con la chancla en mano, que no sé si alguna vez te cayó esa chancla en mano, ¿no? Me cayó varias veces. Sí, esta escena, ¿no? La mamá hispana con el vestido medio largo, con la chancla ahí caminando encabronada, con otra chancla en la otra mano. Claro, y tú intentando correr y, ¿sabes? Tienen una puntería épica y no hay opción, claro. Yo me acuerdo, estaba parado en la esquina con mis colegas pandilleros, llamémosle, para mantener el respeto. Y claro, todo el mundo se bota hacia atrás porque, o sea, es que una mamá hispana encabronada con una chancla en mano, o sea, tiene autoridad. ¿Ya? Tiene autoridad y ahí sí, poco, nada me importa quién seas, eso es autoridad. Es la mejor definición de autoridad, al menos en Latinoamérica. Loco. Y bueno, básicamente me entra chancletazos, me agarra de las greñas, me lleva casi arrastrado para la casa y en la casa me sienta, o sea, me sentó en la sala y me dice, mira muchachito de miércoles, o sea, yo te parí, sé quién eres, te me quedas ahí, te me haces líder. Y te lo juro, yo estaba en esas confusiones mentales que uno tiene. Te me haces líder, te me haces líder. Y yo sinceramente estaba esperando una regañada épica, así como el zamputas. Yo no estaba esperando una frase motivacional, pues, o sea, yo no estaba esperando. O sea, te me haces el líder de la pandilla. Es que yo entendí eso, porque la frase fue, si te me quedas ahí, te me haces líder. Entonces, claro, o sea, yo estaba confundido. Y ella estaba hablando, entre tanto coraje, estaba hablando de, o sea, líder en la vida, no a través de la pandilla. Ok. Entonces, me costó entenderlo, ya te imaginas, ¿no? Con la adrenalina, con la mirada encima y en la sala, solito ahí, toda la cosa. Con la chancla en la mano, la camiseta ancha, todo. O sea, todo arrastrado, sí. Todo arrastrado y todo, yo no sabía, o sea, yo realmente estaba confundido. Bueno, y esa noche, que seguro que no durmió, resuelve cambiarme a mí y a mis dos hermanos de educación fiscal a educación privada. Tú eres el mayor.
Yo soy el de en medio. Okay. Yo soy el de en medio, 3 hermanos y bueno, siguiente día estaba haciendo los trámites para cambiarnos de educación pagada. Y cuando digo pagada, Tito, no me refiero a una educación que te cambias de barrio ni nada. O sea, es en el mismo barrio pobre, solo que ya pagarás 80 pesos, 100 pesos, qué sé yo. Y nos encanta soñar en eso, en pagar 80 pesos y pensar que ya no estamos en el sistema público, ¿no? Entonces, ahí estaba yo, un niño que le habían cortado las alas y lo habían encerrado en una aula estudiantil. Y la verdad, bueno, sí, la verdad que sí resulté ser un buen estudiante porque, fíjate, mi mamá nos compraba libros escolares en mercados negros. O sea, yo no me había fijado. Ahora lo veo más en mi vida actual. En los hoteles, los turistas llevamos libros y si el libro lo acabas en ese viaje, ya lo dejas ahí, en la habitación y lo que sea. Entonces, los meseros, cualquier persona agarran esos libros y no los botan, los venden en el mercado negro. Entonces, son libros mucho más baratos. Mi mamá nos compraba libros de escolares para la escuela, efectivamente ya rayados, o sea, ya llenos por otros estudiantes. Entonces los agarraba y en la noche los borraba línea por línea, imagínate ese trabajito. Entonces, para tener el libro escolar ahí. Qué determinante tu mamá. O sea, no había plata, entonces tienes que resolver cómo. Entonces yo compro un libro usado, lleno, un Word, porque imagínate lleno, y ponte a borrar, pues, ¿no? Y ponte a borrar. Y los que estaban en pluma, me acuerdo, o sea, en esferográfico, les pegaba una banda blanca, digamos, ¿no? Una banda blanca así, Para, es como un reciclaje del libro, literalmente un reciclaje del libro. Y yo me doy cuenta en una de esas visitas que los libros en inglés eran aún más baratos. Porque claro, ¿quién carajo va a comprar un libro en inglés en un mercado negro? ¿Quién? Entonces me doy cuenta, para hacerlo nada más, explicarlo mejor, que con el mismo dólar podía comprar más libros en inglés. Y empiezo a comprar libros en inglés. ¿Los Sin entendía? saber inglés, no los entendía. Compré un diccionario español-inglés también usado ahí, que por suerte este año lo encontramos en la casa de mis papás. Para mí es una reliquia porque ese diccionario español-inglés, yo aprendí a leer en inglés en contexto. O sea, no es que me paraba en cada palabra. Yo medio leía, digo, "Ah, bueno, esto debe ser por aquí. Debe ser por aquí". O sea, en realidad, fíjate, siempre fue un contador de historias. Claro. Porque yo agarraba 3, 4 cosas y decía, bueno, esta página dice algo parecido. Y el primer libro que yo leo, Tito, sin saber qué libro era ni qué autor era, porque las primeras páginas las habían arrancado, es Julio Verne. Entonces yo me convierto en un fanático de Julio Verne y en sus aventuras, porque fueron los primeros libros que yo leí y eran en inglés. Y allí aparece Viaja al centro de la Tierra o La vuelta al mundo en 80 días y todas estas Y te aventuras. expande la mente y te muestra una nueva visión que no habías visto, por Y, supuesto. y yo empiezo a viajar a través de los libros, ¿ya? Y a través del idioma que ni siquiera era mío, con un Increíble. diccionario, leyendo en contexto. Entonces, mi visión panorámica, yo creo que la desarrollé por eso. O sea, es una forma de ver lo macro. Claro. Entonces, como que no me quedé en el detalle, no me quedaba en el detalle. Salvo que realmente el párrafo no lo entendía y buscaba una palabra medio ahí para entender algo. Y decía, ya, listo. Y te ibas contando la historia y vas entendiendo lo que tú querías entender mientras ibas aprendiendo. Lo que yo quería entender. O sea, no te puedo asegurar que yo leía Julio Verne. O sea, tú todavía no sabes si fue el centro de la Tierra o fue... Si era tierra o no. O sea, no. Ya. Sí, claro. El punto es que era un ejercicio brutal para mí. O sea, yo no me daba cuenta. Yo leía un libro en teoría en un idioma que no era mío y de ahí creaba una historia. Claro, y también está el contexto de decir, estoy leyendo un libro en inglés que es tipo de progreso y de sentirte reconocido porque nadie hablaba inglés. Entonces yo contaba las historias en español. O sea, yo era el traductor. El traductor de un idioma que ni siquiera sabe. O sea, ¿sí me explico? O sea, era como toda una historia inventada. O sea, Claro. realmente era una historia inventada. Es impresionante.
Y fíjate esto, que la verdad que no lo había contado hasta ahora. Eh, yo hago terapia psicológica ya 4 años seguidos y lo disfruto muchísimo, me encanta. Y en uno de estos descubrimientos de mí mismo, me doy cuenta que, fíjate, mis grupos en la escuela, en el colegio, en la universidad, en la maestría, en donde sea, todos mis grupos eran de las personas más altas en la clase. Altas en Sí, estatura, me sí. refiero. Ah, no, Eh, no en nota. no, no, no. Las más altas en estatura. En estatura. Entonces la explicación era, o sea, ¿por qué? Que no es coincidencia. Esto lo sabes mejor que nadie. El cerebro actúa por patrones. Entonces, era como, o sea, cuando ves las fotos, es muy obvio. Es Claro. muy obvio. Ahora mismo me está pasando. Spencer, Jorge, tú y toda la cosa. ¿Lo ves? Sí. O sea, no es coincidencia. La explicación, una de las explicaciones que pueden ser, es que yo estaba buscando el elemento diferenciador que se conecta a lo que tú dices. Yo leo inglés, mis amigos no, el elemento Claro. diferenciador. Entonces, este elemento diferenciador era una de las tesis, es, a ver, si tú preguntas, ¿dónde está Millán? Y me juntaba yo con los chiquitos, la respuesta es, si ves ese grupo de chiquitos, ahí debe estar. En la otra versión es, si ves ese grupo de flacos altos, ¿sí? Si ves el huequito, ya, ese es Millán. ¿Lo ves? Sí. Impresionante. Sí, Claro, sí, sí. la pregunta que yo hago en terapia es, a ver, solo que, ¿qué le motiva a ese grupo de altos que yo esté ahí? Claro, o sea, Mm, ¿cómo te ganas el lugar? Varias opciones. La primera, tú eres el que pagas la fiesta. por supuesto. Tú eres el que pagas la fiesta, entonces estás ahí. No era mi caso. Listo, por ahí no va. Tú eres el llavero, al chiquito que lo molesta todo el grupo y lo meten en el tacho de basura y lo electrocutan y toda la cosa. No es mi caso. Ok, no era mi caso. Entonces yo descubro, fíjate, que cuando leía tenía historias y las ponía en español y la contaba en historias. Y de repente yo llegaba, y esto lo vi más en la adolescencia, y le decía, loco, ¿tú sabías que hay un país que se llama Ruanda? Y acaban de matar a 20.000 manes en toda una guerra, que no sé qué cosa. Y empiezo a contar la historia y contaba la historia. Y yo ¡Wow! siempre he sido un contador de historia, solo que no lo había concientizado. Hoy lo que hago es contar una historia. Entonces dices, ¿cómo la desarrollé? Desde los libros. En su momento, lo Impresionante. que yo pensaba que entendía, eso lo convertí en historia. Luego ya lo leía mejor, entonces ya eso lo sintetizaba y lo contaba en una historia. Y ese contador de historias es mi ticket de ingreso a este grupo en donde, fíjate, porque esto es una paradoja, en grupo de altos en donde yo resalto. Tiene todo el sentido del mundo. Tiene todo el sentido del mundo viéndolo ahora hacia Y atrás, no, claro, y y dices, mientras me wow. estabas contando, entré en trance y recordé dónde yo ya de niño estaba haciendo lo que hoy hago. ¿Y en dónde? Recuerdo en el colegio estar teniendo un grupo de chicos, o sea, de amigos, y estar hablando de lo que hoy hablo, literal. O sea, me llevaste ese momento y fue mierda, tenía tiempo que no lo veía. Años que no lo veía. O sea, estoy hablando de tercer grado, Y ya lo literal. venías haciendo, sí, es impresionante. Pero no lo había visto o sea, hasta que lo vi en ti. Es impresionante. Yo cada vez que conozco a la mamá de un amigo o de una amiga, le pregunto, la única pregunta que le hago es, ¿siempre fue así? Y todas las respuestas es, Siempre fue siempre fue así. así, desde chiquito. ¿Por qué? Porque pensamos que cambiamos. Por eso es tan difícil cambiar las creencias. Claro, lo veo, lo Por eso veo. es tan difícil. El emprendedor actual hoy, desde chiquito era emprendedor. Siempre fue. El Yo desde chiquito bullicioso desde chiquito. vendía en el colegio, sí, sí, sí. Yo hoy cuento historia y si le preguntara a mi mamá a alguien, va a decir, siempre fue así. Solo que no nos tomamos el tiempo para vernos hacia atrás. Claro. ¿Y crees que eso viene prediseñado o viene de las circunstancias que vivimos en nuestra infancia? No, eso es el resultado de, o sea, somos, como dicen Galeano, somos historias. O sea, somos el resultado de todas las historias que vivimos.
Estoy de acuerdo. Obviamente todas son diferentes y lo converso mucho en época política con mis amigos. Entonces, y se arman estas discusiones, ¿no? No, que sí, que no, que no. Y le digo, ¿estamos de acuerdo que todos en la mesa somos diferentes? Sí, estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo que a todos nos han pasado cosas diferentes? Sí, estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo que hoy somos el resultado de todas esas historias? Sí. Por lo tanto, la realidad, la percepción de la realidad es diferente entre nosotros. Sí. Y si estamos de acuerdo con eso, ¿por qué estás molesto conmigo porque yo no pienso como tú? Sí, Claro, tiene todo o el sea, sentido del mundo. todo tiene sentido, solo que yo me molesto contigo porque no piensas como yo. Y dices, es que yo no debería pensar como tú. De hecho, debería preocuparte si yo pienso como tú. Porque o te estoy imitando o yo definitivamente no estoy pensando. Y no sé si te conviene sentarte con alguien que no esté pensando. Lo veo. Y de hecho, en una mesa, cuando todos están pensando igual, ya Nadie nadie está pensando. Nadie está pensando. Claro. Y de eso se trata. De pensar críticamente, de tomar tus propias decisiones, de no hacer lo que hacen los demás, sino preguntarte si es lo que tú quieres hacer. Estoy totalmente de acuerdo. Porque el humano, yo hoy lo entiendo mejor, hoy tenemos como dos necesidades básicas. El reconocimiento y el sentido de pertenencia. Y por pertenecer, muchas veces pagamos precios muy altos. Entonces, dejo de ser y expresar lo que pienso y empiezo a repetir lo que tú piensas por pertenecer a tu grupo. Lo veo muy claro. Entonces, Lo veo muy claro. Y es un tema de buscar la conexión, sí lo veo. y eso solo se da cuenta el que está pagando el precio. El que está pagando el precio puede subir su selfie, aquí todos reunidos en grupo y toda la cosa, y solo esa persona sabe que acaba de pagar con su dignidad de poder expresar su propia posición. Y así comienza este podcast, mis queridos amigos. Qué crack, amigo. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, te fuiste profundo, no esperé, no, yo me quedé con lo de la mamá, pero te fuiste de chancleta a la profundidad. Sí, no, Que no es la única vez que te has ido profundo, ¿eh? No, me gusta irme al centro de la tierra. Amigo, cuéntame, me encanta esta perspectiva, no te conocía por estos lados, me gusta mucho No, lo gracias. profundo que puedes ir. Sin embargo, para nuestra audiencia, sí quiero que me cuentes un poco más de este loco de miércoles, vamos a decirlo así. Por elegir un día, Por elegir un día, ¿verdad? Que decide empezar a correr y no parar. O sea, literalmente Hoy eres el sí. Forrest Gump latinoamericano. O sea, Fíjate que es una historia súper loca, ¿no? ¿cómo empieza Cuando- Millán a correr? Chuta. Ya había estudiado becado mucho tiempo afuera en algunas universidades. Y Sí, porque empiezas a estudiar para hacer, o sea, agilízame ese cuento, los que no tienen la oportunidad de vivir tu conferencia, que deberían sí, hacerlo. gracias. Sí, básicamente mi papá y mi mamá hacen una apuesta brutal y dicen, vamos a cambiarlos a los mejores colegios que pensemos que podemos pagar. La palabra importante en esa oración es el pensemos. Porque efectivamente no pudieron pagarlo. Entonces, registrados ya en clases, siempre estábamos atrasados en los pagos. No por un tema de pillería o de corrupción, sencillamente para mis papás era una carrera de 30 días todos los meses. Tengo 30 días para alcanzar a pagar. Aparte de, o sea, es Claro. complicadísimo, complicadísimo. Y la verdad que nunca nos dijeron, solo tenemos el dinero para pagar un mes y en ese mes tienes que convertirte en el mejor estudiante para poder aplicar una beca. Si no consigues la beca, pues hay que sacarte. Más o menos habría sido el pensamiento perfecto. No ocurrió eso y me votaban y me votaban y me votaban. En algún rato hago un reclamo allí a la dirección. Yo no sé con qué derecho moral yo estaba pidiendo que ya no me voten, aunque no pague, ¿ya? Y me lo dejan muy claro en términos económicos. Si no pagas la pensión, no hay educación. Fin de la clase de economía. Y solo que este director, que le agradezco muchísimo, me dice, tu única opción es que estés becado. Y hay palabras que podrían ser muy obvias para unas personas y otras completamente desconocidas, como beca para mí.
Tú no sabías lo que era una beca. Yo no sabía que era una beca y tenía 15 años ya. Entonces, y básicamente encuentro la definición de que una beca significa que no pago. ¿Tú dijiste? La quiero. No, ¿cómo le hago para no pagar y seguir estudiando? Claro. Requisito que tenga buenas calificaciones. Y yo era un estudiante en un acto de rebeldía de no hacer tareas. De no hacer tareas. Por rebeldía, no por capacidad. Entonces, cuando veo que si tengo mejores notas, puedo estar becado y por lo tanto quedarme aquí, yo digo, bueno, me voy a tragar mi rebeldía y voy a empezar a hacer tareas. Y hago tareas y todo. Y de hecho me hago muy bueno en tareas y empiezo a crear como un pequeño negocio porque les hacía tareas a mis amigos. Entonces, hacía láminas de dibujo técnico, hacía planas, hacía todo. Y como siempre he pintado, también hacía tarjetitas de te amo y hasta el último de nuestros días y todas esas cosas. Entonces, loco, entonces era increíble porque empiezo a mejorar mis notas, consigo las becas y Y para consigues mí, dinero. y consigo dinero y con beca. Y empiezo a tener un sentido de pertenencia. Ya no era el pobre de ese colegio. Ya era el proveedor para ciertos estudiantes, el becado por excelencia y ya con más seguridad, porque tú ya yo ya empezaba a confiar en mí y por lo tanto la ambición también empieza a crecer. Y creo y reafirmo este pedazo, porque fíjate que la vemos muy mal a la ambición. La vemos muy mal. Entonces la vemos como algo negativo en realidad, ¿no? Entonces, al menos en nuestra región. Así yo creo que hay una diferencia entre ambición y avaricia. Y creo que la gente Avaricia, sí, puede ser. la combina. La metemos ahí, claro, y todo es negativo, ¿no? Solo que yo no me explico cómo Cristiano Ronaldo o Messi, que los admiramos tanto, habrán llegado sin ambición. No llega. ¿Cómo un Bad Bunny habrá llegado donde llegó sin ambición? No llega. O sea, No llega. No hay forma de llegar. No hay motor. ¿cómo el country manager de alguna empresa llegó ahí sin ambición? O sea, es muy buena, es el motor, es lo que hablas tú, es el motor. Y yo empiezo a crecer en ambición. Entonces digo, loco, si yo conseguí una beca aquí, o sea, solo es cuestión de ponerme a buscar becas. Claro, tu nivel de creencia se disparó. Pucha, claro, porque encima me dije, solo necesito sacar buenas notas. Y lo importante, resalto el solo. Entonces, solo necesito sacar buenas notas. Impresionante para mí eso. Mi hermana también consigue una beca afuera, yo consigo becas afuera y empiezo a buscar universidades cada vez mejores porque me doy cuenta de esto. Las universidades, entre mejor sean, más becas tienen. Entonces dije, loco, es el mundo perfecto. Claro, una universidad pobre tiene pocas becas. Una universidad cara tiene muchas becas. Claro. Dije, loco, por aquí va. ¿Cómo hackear el sistema? Yo en realidad estaba pensando en eso, en cómo buscarle el hueco a la matriz. ¡Plac! Listo, voy, consigo becas, estudio mis universidades, todo lo que yo quería estudiar, maestría, eventualmente regreso a Ecuador y ya era ingeniero y me había especializado en energía renovable. Y yo trabajaba, era funcionario público cuando regresé a Ecuador porque la propuesta política de Ecuador en esos años era llevar una matriz energética renovable. Te estoy hablando de hace unos 15 años quizás, que me parecía fascinante y decía, yo quiero poner mi energía en esto. Ok, hasta ahí genial y todo. Hasta que me perdí en una montaña. Ahí fue cuando empieza respondiéndote toda esta historia, loco. ¿Cómo te pierdes en una montaña, mi querido Loco, amigo? yo ni siquiera corría, Tito, ni siquiera corría. Yo corría... ¿Tú corres ahora mismo? ¿Sí? No es muy fuerte. Me gustaría empezar. Sí, ya bueno, yo corrí 1 kilómetro. Y 1 kilómetro es literalmente nada. Y quizás 1,5 kilómetros para impresionar a alguna chava en el parque. Hasta ahí, fin de la historia, fin de la historia. Un día me quedo, no sé, la verdad me quedé viendo las montañas en un parque y cuando me doy cuenta le di la vuelta al parque. Ese parque tenía 4 kilómetros. Me emociono, porque acuérdate que ya había desbloqueado varias creencias en mi vida, entonces ya era más ambicioso, personalmente era más ambicioso. Entonces, si puedo correr 4, ya puedo correr en montaña, dije yo.
porque es lo que había visto la última media hora, las Ya tú montañas. dijiste ya. Ya estoy, me voy a inscribir en una carrera. Efectivamente, esa Bueno, carrera de montaña tiene 10, 20, 50 y 80 kilómetros. Yo corría 4. Loco, te estoy hablando que me fui a inscribir en una carrera 2.5 veces más, que la de 10. una de 10. O sea, un reto suficientemente grande, atrevido. Pero básicamente, loco, resumiéndote esto, yo fui por 10 y termino de la noche a la mañana, 2 días después, en una ruta de 50 kilómetros. 50 kilómetros, Tito. Sí, O sea, es demasiado. es mucho. Es más que un maratón. Para quienes Sí, nos están viendo, son 30 millas. Sí, 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 sí. es mucho. O sea, un maratón tiene 42. Yo de entrada pretendía correr 50 kilómetros en montaña, que no es lo mismo. Que no es lo mismo. No Correr tiene menos oxígeno. el desnivel, el terreno, las condiciones, la señal. Cuando tú corres en ciudad, cada kilómetro creo que hay una tendita de Gatorade. O sea, ya, Sí, no. y te dan un vasito y toda la cosa, y medio te da un calambre, tienes una ambulancia al lado. Eso en la montaña no existe. Entonces yo no lo sabía, yo no lo sabía. Entonces estoy corriendo en esta ruta. Fíjate cómo la mente es impresionante. Nunca había corrido 10, nunca había corrido 50. Yo pensé que estaba corriendo 10. Lo único que me decía Tito es, ¿qué 10 kilómetros tan largos? ¿Sí me cachas? ¿Cuándo te diste cuenta que ibas por los 50? No, ya, cuando ya estaba atardeciendo, pues claro, o sea, Porque te metiste en la ruta equivocada. ¿Qué pasó? no, o sea, yo en realidad estaba en la de 50, solo que mi plan era, como yo quería 10, decidí en el 10 me largo. Ese era mi plan maestro, en el 10 me largo. Solo que yo pensaba que era en el 10 me largo como una lógica de ciudad. O sea, es como correr un maratón y en el kilómetro 10 te largas, caminas 7 pasos Y hay alguien que te lleva. y hay un Uber que te va a llevar a la casa. Fin de la historia. Yo caminé 7 pasos y no había nada. Entonces dices, estoy en medio de la nada. Y el único referente tuyo es regresar, regresar, regresar. O sea, regresas o continúas, regresas o continúas. Entonces siempre estuve en el kilómetro 10. ¿Regreso 10 o continúo 40? Sí me explico. O sea, regreso. ¿No? Y hay un concepto que a mí me encanta compartirlo, que yo lo uso en mi día a día. Es el punto de no retorno. O sea, es un punto, fíjate, normalmente nos aprendemos que un proyecto empieza en el punto A y termina en el B, ¿cierto? Y hasta que no llegas al B, no has acabado el proyecto. Correcto. Solo que entre el A y el B hay un punto, no importa en dónde, hay un punto en el que te da lo mismo votarte o continuar, ¿cierto? O sea, ese es el bendito punto de no retorno. Antes de ese punto, es muy atractivo que te votes. Muy atractivo. Es más cerquita aquí que acá. Y después de ese punto, tienes que ser idiota para votarte. ¿Verdad? Porque ya. Loco, ya está. Sí, estás incómodo, estás cansado, estás con hambre, todo lo que tú quieras. Pero es que para donde Ya vayas es está. lo mismo. Sí. Entonces, el negocio no es que llegues al B. Es que llegas al punto de no retorno. El negocio es que llegues al punto de no retorno. Y eso reduce todo la grandeza de un proyecto a algo mucho más manejable. Dije, wow, claro, yo lo descubrí. ¿Cuándo? Cuando estaba en el 25. Yo ya estaba ¿A qué hora eran los roto. 25? No sé, pues, Ya habrá era de sido noche, ya. No, 4 de la tarde quizás. No sé, todavía había luz y todo. Solo que el tipo me dice, loco, o sea, chévere que hayas llegado, porque yo estaba implorando que me saquen de ahí. Ya no había ego, ya no había nada. Entonces, implorando que me saquen de 25 y el tipo me dice, loco, no hay forma de sacarte. Esta semana llovió, los carros ya no están llegando a este punto. O sea, no podemos evacuarte. O te regresas 25 kilómetros a la salida, o ya termina eso. Loco, esa es la explicación del por qué yo corrí 50 kilómetros, porque no tuve forma de botarme. O sea, no por Iron Man, ni la mamá de Tarzán, ni nada de esas cosas, ¿sí me explico? Ya. Y, y la reflexión realmente que te puedo compartir es que empezamos proyectos en la vida pensando en las puertas de salida. Entonces, estamos muy pendientes de todas las puertas de salida ¿Por qué crees que es eso? por el fracaso.
Porque es más fácil salirme y ya está. Y digo, en la misma metáfora, tuve un calambre, me dolió la pierna, empezó a llover, me dio gripe, estoy con todo lo que sea. Ya. Y ponemos mucha energía en salir. Yo me di cuenta cuando conseguí la beca en Zamorano que 99 punto y pico de los graduados que fueron becados, o sea, terminaron la universidad. ¿Por qué? Porque no hay segundas oportunidades. O sea, ¿por qué yo no perdí la beca en Zamorano? Yo no la perdí porque no podía asegurar que la iba a volver a conseguir. Wow. Entonces, cuando tú no tienes puertas de escapatoria, lo único que te queda es avanzar en la vida. O en otras palabras, seguramente has escuchado esta frase, no, mijito, hay que tener el plan B, C, D, o sea, no, ya hay todas estas cosas. El problema es que terminas haciendo un abecedario. Y el problema es que acabas con una energía limitada dándole un Regada. poquito a cada letra. Ahí hay dos verdades. La primera, todo el abecedario recibe energía. Sí. La segunda verdad, ninguna letra recibe la energía suficiente para que valga la pena. Entonces, deja de coquetearle al abecedario. Cuando no tienes un plan B, lo único que te queda es hacer el plan A. Y creo que empezamos el proyecto con 7 opciones. Si no sale esto, hago esto. Si no sale aquello, me voy por aquí. Loco, deja de autoengañarte. Si te vas por aquí, es por aquí. Y ya está. Que va a ser difícil, es obvio. Es obvio. Solo que la gente que lo consigue es la gente que no se votó. No es gente extraordinaria, es solo gente que no se votó. No puedes perder si no te rindes. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, solo asegúrate de no votarte. Te van a decir necio, te van a decir lo que sea. A mí me encanta cuando regresé, me estoy adelantando cuando regresé de El Sahara. Ya. Me di cuenta, loco, que cuando tú pasas la línea final, lo único que cambia es el adjetivo. Hey, si te estás disfrutando este podcast, si has conseguido contenido de valor acá, te invitamos a que por favor lo compartas, le des like, te suscribas en el canal, porque de esa forma el algoritmo nos ayuda y nos posiciona mejor para hacerle llegar esta información a la mayor cantidad de personas. Cuento contigo, espero que juntos podamos transformar más vidas. Así que nos vemos del otro lado. Aquí te lo dejo. Es el adjetivo. Yo me acuerdo clarito. A mí me dijeron siempre necio. Pasé la meta y me dijeron perseverante. Entonces dije, qué loco, lo único que cambia es el adjetivo. Claro, la característica es la misma. Es la misma. Yo crucé la meta perseverante, visionario. O sea, en algún momento más necio que el burro, terco, ni sé qué cosa. ¿A qué te vas a meter para allá? ¿A Pero qué ya, te ya, vas no a te dar? me adelantes. Termina estos 50 kilómetros. ¿Qué pasa en tu mente cuando eso pasa? Loco, yo termino los 50 kilómetros y ya te imaginas completamente desbaratado, muerto y todo. Y con una pregunta que cambió nuevamente en mi vida. Y la pregunta era esta. ¿Por qué yo quería correr 10 si he podido correr 50? Sí, más despeinado, más golpeado, más maltratado, todo lo que tú quieras. La pregunta real que yo me hice es, ¿qué prefieres? ¿Pasar en la vida peinado o despeinado? En la misma metáfora. Y yo dije, claro, yo quería correr 10, aunque nunca había corrido 10, porque yo sabía que podía correr 10. Y yo lo que estaba persiguiendo en ese momento era ser exitoso en la vida. Y la definición mayoritariamente compartida de éxito es cuando tú consigues lo que quieres. Te puedes declarar una persona exitosa. ¿Cuándo incrementa la posibilidad de conseguirlo? Cuando le bajas al proyecto. Entre más chiquito es el proyecto, Más fácil. más posibilidades de conseguirlo es. Y por lo tanto, la probabilidad de ser exitoso es mayor. Claro. ¿Ya? Cuando tú le subes más al proyecto, la posibilidad de ser exitoso en la misma definición es menor. Entonces, el negocio, como el negocio de ser exitoso, nos aseguramos de bajarle en lugar de subirle, fíjate. Entonces dije, yo no quiero vivir condenado en el éxito. ¿Cómo descubro esto? Porque empiezo a hacer una encuesta con mis amigos, fin de año, y les digo, entre todos tus éxitos y fracasos, o sea, si ya los licúas, ¿qué fue más? 100% me dijeron éxito. Claro.
Y ahí me di cuenta, dije, solo que a qué le están llamando éxito. Claro, porque bajamos nuestra vida para ser exitosos. Y yo dije, no, yo no quiero ser exitoso, quiero intentar cosas. No lo sabía. Me di cuenta que cuando me pongo en una lógica de intentar cosas, ya le puedo subir. Porque no es mi obligación conseguirlo, es mi obligación intentarlo. ¿Lo ves? Amigo, eres una máquina de clips. Entonces dije, claro, yo quiero intentarlo. Entonces, cuando tú lo intentas, te permite soñar. Y ahí arranca. Entonces, no, fuimos. Que la carrera más difícil en América, la Patagonia Argentina, no, fuimos. ¿Cuántos kilómetros? 160 kilómetros. 160 kilómetros. Oye, son 100 millas. 160 kilómetros en un día. En lo que avanzas, porque es non-stop. Non-stop. Sí, y cuando subes, bajas montañas, si sumas todas esas subidas, suman 8.000 metros. 8.000 metros, para explicarme, es del mar como llegar a la cima del Everest. Todo eso asciendes en 100 millas, con una mochilita en la que tú cargas ahí, tú verás lo que metes en esa mochila. Y Pero el agua la vas ¿terminaste consiguiendo en non-stop? Riachuelo. Terminé después de 58 horas. O sea, ¿dormiste o no? Dormí 2 veces. La primera vez 2 horas y la segunda vez 2 horas 20. El resto despierto, caminando, corriendo, gateando, quejándome, llorando, lo que sea. La consigna mía es solo no te detengas. Y ahí me di cuenta de la importancia de un paso. Cuéntame más de eso. Subestimamos mucho los pasos, ¿sabes? O sea, uno no se da cuenta que un paso es importante. O sea, arrancar el camino es importante. Y lo dijo ya Aristóteles, ¿no? Cuando tú das el primer paso, ya habrás recorrido más de la mitad del camino. Solo con un paso. Lo vuelvo a recordar en mi primera montaña. Estoy parado ahí con mi mochilita, con unos amigos que ya habían hecho montaña. Para mí era la primera vez. Y yo veo la montaña, algunos kilómetros, unos 20 kilómetros quizás, muy lejos. Y yo no quería, o sea, el temor de arrancar la caminata. Claro, bueno, si arrancas, sabes que ibas a terminar. Sí, solo que a mí no me hacía sentido esto, fíjate. Un paso mío mide más o menos 1 metro. Decía, ¿qué va a cambiar con 1 metro? Todo. Yo no lo sabía. Cuando doy el paso, avancé 1 metro. Y la otra verdad, nunca, Tito, nunca había estado más cerca de esa cima. Ahí entendí la importancia de un paso. Por eso el paso es importante. Lo que pasa es que como estamos tan obsesionados con el éxito, queremos dar pasos de gigantes. Y eso no existe. Eso no existe. Pueden haber hombros de gigantes, pero no hay pasos de gigantes. Y como digo, pasos es siempre en los proyectos tienes algo que puedes hacer hoy. Siempre. Siempre. Qué buena Siempre, referencia, mi querido amigo. siempre puedes hacer algo hoy. Me O encanta. sea, no me importa el tamaño de tu proyecto. Hoy puedes hacer algo. Me gusta. Cuéntame más de la Patagonia. ¿Cómo te fue? Entonces, bueno, 58 horas después, básicamente me dediqué a copiar. Quienes estén en el sector comercial, en marketing, le llamarán benchmarking. Yo estaba copiando. Entonces, si un tipo paraba en un riachuelo a tomar agua, yo paraba en un riachuelo a tomar agua. Realmente, o sea, realmente copiaba ¿Y todo. había frío o calor? Muchísimo frío. Yo estaba, acuérdate que mi única experiencia eran 50 kilómetros perdidos. O sea, yo no tenía experiencia. Entonces, por eso Pero tú eres agresivo, amigo. De 50 te fuiste a 160. O sea, tú dijiste, bueno, ya estaba en 50, ¿por qué en un 3X? Pues de una vez. Si hice 10X la primera vez, ¿por qué en un 3X? O sea, No, normal, pues. ¿Sabes cuál fue mi cálculo? No sé la palabra en Venezuela cuál es. Mi cálculo, sinceramente, fue este. A ver, yo sé que puedo terminar 50 kilómetros. Hoy tengo 160 kilómetros. ¿Qué es 160? Dije yo, son 3 vueltas de 50 más 10 de yapa. O no sé Sí, la sí, palabra. sí. Yapa, equivalente. yapa. Yapa, sí. Yapa. Ya, más 10 de yapa. Ese fue mi cálculo.
O sea, lo que quiero compartirte es, no importa el tamaño del proyecto, siempre lo puedes poner en unidades que ya haces. Que Lo ya veo. haces. Entonces, Claro, Ah. digerible. así lo empecé. O sea, lo que pasa es que tienes que partirlo en pedacitos Te hago una pregunta. que tú sabes que lo puedes hacer. ¿Ya tú estabas metido en el tema de crecimiento personal? ¿Ya estudiabas yo? ¿O esto fue empírico completamente? Completamente desde la observación. Wow. Yo me considero un gran observador del comportamiento humano. Al final fue con lo que avancé en la vida observando. Y sí, o sea, ahí no había ninguna formación, o sea, no. Sí. No había nada. ¿Y sabes qué me pasó recién en una conversación? Una señora que es amiga, muy fanática de Tony Robbins, ha ido a todos sus programas durante 20 años y todo. Y dice, ¿desde cuándo empezaste a ir a Robbins? Y le digo, no, yo nunca he ido a Robbins. Dice, ¿cómo que no has ido a Robbins? Entonces, o sea, y fue toda una conversación profunda e interesante porque mi amiga no lograba entender por qué había hecho lo que había hecho sin haber ido a Robbins. Y realmente lo mío ha sido en gran parte Empírico. en gran parte empírico, de muchísima observación, de mucho raciocinio. Y digo, bueno, por aquí va la cosa, claro. Hoy, y te estoy hablando como hoy, los últimos 4 años, ya estoy muy metido ya de manera formal en estos temas. Y es chistoso porque me voy dando cuenta y digo, así se llama. Dice, Ah, hay una frase de esto. Esto que yo enfrente de esto existe. Sí, es súper divertido. Dice, mira. Ah, ok. Claro, así se ha llamado, claro. O sea, yo lo venía haciendo. Claro, sí, es más clarito. Me acuerdo Mira, clarito. cuéntame, terminaste la Patagonia. ¿Y por qué te metes en un peo de decir, bueno, ya hice 150? No, termíname el 160. ¿Cómo terminaste el 160? 160 kilómetros de esta inexperiencia. La primera noche efectivamente llego. Mi entrenador me había dicho, cuando oscurece, tu cuerpo se programa para descansar. Te va a dar sueño. O sea, vas a querer ir a dormir. Tú no tienes idea cómo sobrevivir en una montaña en la noche. Entonces, solo enfócate. Apenas oscurece, enfócate en no parar hasta ver una fogata. O sea, alguien más adelante habrá parado, habrá hecho una fogata, y si la hizo es porque sabe lo que está haciendo. Tú llegas a esa fogata y duérmete ahí. No pares por más cansancio y lo que sea. Porque al final es un tema psicológico. El cerebro tuyo entiende que es noche y se pone a descansar. Entonces, en una montaña no puedes hacer ese chiste. Y yo iba con la consigna, no pares, hasta que por fin la veo a la fogata. Efectivamente, llego, descanso y todo. ¿Había alguien o no 2 había horas nadie? 20. No, sí había gente que también estaban ahí descansando y todo. Y me dijo, cuando llegues, tu cuerpo se va a empezar a apagar. Y más o menos serán 5 minutos. En 5 minutos, pon la alarma, toma lo que tienes que tomar, hidrátate lo más que puedes, sácate los zapatos, no sé qué cosa, métete en el sleeping y todo, porque en 5 minutos caes porque caes. Entonces yo efectivamente llegué 5 minutos y bloom. Buen coach. Súper bueno. Él estaba corriendo esa carrera, de hecho. Que ya te cuento por qué se convierte en coach, porque creo que es un atrevimiento mío al decirle coach, porque fue completamente improvisado. Ya, entonces, segundo día, la misma historia. Black llego, solo que ya estaba muy cansado. Ya nunca había yo caminado y corrido tanto tiempo seguido. Estaba muy cansado. Llego a una cabaña en medio de la nada. Ya la cabaña estaba llena adentro. Me quedo afuera, al lado de la fogata. Y me quedo a dormir, deja esa maleta toda botada y empieza a llover. Y en el cansancio, con lluvia en un sleeping, te acurrucas más. Y yo me acurrucaba. Loco, me levanto y toda mi ropa empapada. Mochilito. Y eso es peso. Eso es peso. Y yo dije, y me prometo, no vuelvo a parar hasta llegar a la meta. O sea, no paso una noche más aquí. Habré llegado 4 de la mañana, me acuerdo clarito, venía rebotando al pueblito y al final, ¿no? Obviamente no hay nadie en las calles. 4 de la mañana. -2, -1, un frío del carajo y todo. Y en mi borrachera hormonal del cansancio,
sacó mi banderita de Ecuador. O sea, yo en la meta final sacó mi banderita. Según yo había gente o qué sé yo. Voy caminando así. Y mi amigo, este coach, que se llama Gonza, había ganado la carrera. Llegó de primero. Llegó en primer lugar, terminó la carrera en 22 horas 40. Wow, qué monstruo. Yo estaba llegando en la hora 52, para que tengas idea. O sea, el tipo estaba en su segunda noche de fiesta. Y estaba efectivamente en un bar afuera con otros amigos. Loco, sí, fue impresionante porque yo voy llegando a la meta y veo 4 tipos que vienen corriendo hacia mí. En las siluetas. Y fíjate cómo es el sistema reptilíneo. Yo vengo de un barrio marginal, como te conté. Oscuro y todo. Lo que yo pensé es, loco, me robaron. O sea, loco, me robaron. Porque yo estaba en un callejón oscuro. Ya, en un callejón oscuro vienen 4 tipos corriendo hacia mí. Me robaron. Aquí fue. Hasta aquí llegué, loco. Y efectivamente llegan, como habían tomado y todas las cosas, se meten en algarabía y todo. Gonzalo es el que entra en conciencia y me dice, bájenlo, tienen que cruzar la meta, no ha acabado la carrera. Y efectivamente yo llego, cruzo la carrera, me convierto en finisher y todo. Y claro, o sea, yo no podía ni creerlo. El tipo muy amablemente me sentó a alimentar. Me tuve que haber comido, sin exagerarme, unos 5 hot dogs. Yeah. Y sacó 1 litro de helado y me terminé ese litro de helado porque necesitaba calorías. O sea, yo no sé en qué condiciones habré llegado para que tengas idea, pero era brutal. Y de ahí me llevó al hotel en la tina, me levantaba cada 2 horas y me levantaba yo muriéndome, un baguette cortado, come y vuelves a dormir. Y cada 2 horas me levantaba a comer. O sea, estoy hablando de una locura completa. O sea, es una locura completa lo que pasó. Y bueno, la acabé. Allí digo, regresando de Argentina para Ecuador, yo no vuelvo a correr más. Ok, listo, ya me quedó claro, ya me quedó claro. Y al final, seguramente te pasa, la mente con el tiempo elimina lo negativo. Esta frase, el tiempo todo lo sana, es un instinto de supervivencia. O sea, por salud mental hacemos una eliminación de lo negativo. La misma explicación del por qué orinamos, por qué defecamos, lo mismo es con los pensamientos. Solo que acá uno puede elegir con qué pensamiento malo quiere quedarse y es su problema. Y empiezas a rumiar y toda la cosa. Cuando tú orinas, tú no puedes elegir con qué te vas a quedar y con qué no. Los pensamientos sí. En el pensamiento sí, y ese podría ser bueno y malo. Te lo cuento porque, y para quienes nos están viendo, o sea, tú ahorita puedes elegir con qué pensamiento lo mandas al carajo o lo sigues reteniendo. Es problema tuyo. O sea, realmente es problema tuyo. Claro. Entonces, y bueno. Entonces yo digo, ok, listo, ya me quedó claro, la única forma de crecer en la vida es incomodándome, yo ya me incomodé, ya crecí en la vida, fin de la historia, no vuelvo a correr. Y listo. De ahí dije, voy a seguir ingeniero, función pública, no pasa nada, tranquilo. Solo que cuando tú rompes tus propios moldes y ya se abre como un mundo posibilitador, dices, es injusto no utilizar mi poder. Una cosa así, ¿no? Ya, entonces, lo que es como que estés jugando Mario Bros, te cae la estrellita y decidas no correr. Tienes que tienes que darle. ¿Qué vas a hacer? O sea, yo no me he encontrado a nadie que con la estrellita se queda parado. ¿Ya? No hay forma. No. Entonces no dije, loco. Entonces dije, ok, listo. Y un día de vago, Tito, básicamente agarrando el teléfono. ¿Cuál será la carrera más difícil en el mundo? Lo pongo y en Google, maratón de sables. Está escrito en francés. Significa la maratón de las arenas. Discovery Channel le da la categoría de la carrera a pie más difícil en la Tierra. Ya te imaginas, ¿no? O sea, digo, esta carrera, ¿qué onda? ¿Qué ni de qué cosa? 250 kilómetros. 250 kilómetros en el desierto del Y tú Sahara. dijiste, bueno. Entonces, Tu echaste el número, son 5 vueltas. Donde estaba, en la montaña, es 1.5, no es tanto. Si salté de 50 a 160, de 160 a 150, no es tanto. Más o menos por ahí. Sí, más o menos por Echaste ahí. tu matemática y dijiste, bueno, aquí fue. Sí. Quizás ahora con un poco más de experiencia, digamos, ya no fue tan ingenuo el proceso. Yo me acuerdo que ya tuve más dudas en decidir hacerlo. Y
Y el proceso para decidir hacerlo fue un poco diferente, fíjate. Acá fue desde lo negativo. Y decía, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, yo estaba en ese borde, si Te me muerde meto, una culebra, te muerde un si me meto, no me meto. escorpión. Entonces, lo peor que me puede pasar es que me muera, ¿no? Dije, ok, ya. Entonces, quita eso porque nos va a pasar a todos. Entonces, eso no es lo peor que te puede pasar. ¿Qué es lo peor que puede pasar sin la muerte? Entonces dije, lo peor que puede pasar sin la muerte es que yo no acabe la carrera. Lo peor. Dice, ok, ¿qué va a pasar o qué crees que va a pasar cuando no acabes la carrera? Pues vas a regresar a Ecuador y tus amigos te van a decir, hey, ¿qué pasó? ¿Qué no sé qué cosa? Y los demás confianzas se van a burlar de ti en un almuerzo. ¿Cuántos almuerzos se pueden burlar de ti? 2, 3. Y ahí ya. Murió. Alguien más será el nuevo tema de conversación. El fin de la historia. Dije, ¿puedes vivir con eso? Sí, la verdad que sí. ¿Qué más con eso? ¿Qué más puedes perder? Bueno, el dinero que me costó en la inscripción, el pasaje y todas estas cosas. Okay. El dinero ese realmente mueve tu economía. O sea, es un desastre. O sea, no me sobra, solo que no es un terremoto. ¿En cuánto tiempo lo puedes recuperar? Bueno, si se ahorró tanto en 8 meses. ¿Manejable? Manejable. Dices, entonces no es tan malo. Entonces dices, y cada vez que me iba preguntando, cada vez era menos malo. O sea, lo peor que me puede pasar, cada vez era menos malo. Y ese tiempo de vacaciones que ibas a utilizar en la carrera, si no hubieses ido al Sahara, ¿a dónde te hubieses ido? ¿Ya conoces África? No. ¿Conoces Marruecos? No. ¿Habría sido buena opción? Bueno, sí, aunque me voten, ya conozco Marruecos, ya conozco el desierto y me voy a brincar a París, a lo que sea. Entonces, dices, no es tan malo. Bueno, pregunta que me hacía cada vez el monstruito. ¿Cuánto fue? ¿Un mes para tomar esa decisión? Fueron 21 días. Okay. 21 días porque me prometí todos los sábados hacerme una ronda de preguntas de estas. ¿Ya? Y lo que me daba cuenta es que cada vez el monstruito era más chiquito. Ya cuando ya estudio psicología ya lo entiendo. Cuando tú sacas el monstruo, te das cuenta que es enano. Adentro se ve grande, pero afuera es una cosita. Entonces, bueno, al final me di cuenta que lo peor que podía pasar es nada. Nada. Entonces digo, y ahí decido inscribirme en esta carrera. Y dije, la verdad que Qué no. loco de mí. La verdad que no hay nada de juego. Y lo que hice fue básicamente resignificar una carrera difícil en algo manejable. Es como un pan sobre una mesa. Ese pan puede ser un adorno o puede ser tu salvación. Claro. Dependiendo cuánta hambre tengas. Cuéntame, ¿cómo arranca esa carrera? ¿Cómo fue ese primer paso? Loco. No, brutal. O sea, una que te separan por idioma. Entonces agarran a los... ¿Cuántos corredores son? 1200. 1250 países. O sea, es una carrera global. Para mí... Es una vez al eso, año. Una vez al año, brutal, en abril, que es un mes manejable en temperatura. O sea, manejable, te estoy hablando 42 grados. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí estaba yo. Nos reunimos en Madrid con mi grupo, que todos hablaban español, hispanos y españoles y toda la cosa. Y viajamos a Marruecos en un charter. Entonces estaba. Y en ese charter, todo el mundo como que se empieza a conversar y todo. Y todos empiezan, yo no sabía este mundo deportivo, empiezan a lanzar sus currículums deportivos. ¿Y tú qué has hecho, no? No, yo corrí esta. Y mi pedigrí era la carrera de Argentina, nada más. Entonces, bueno, y me toca a mí. Yo digo, no, yo corrí el año pasado la misión 160 kilómetros en la Patagonia, Argentina. Ah, chévere. Y se quedan callados. Se quedan callados porque estaban esperando, ¿qué más? Y yo también me quedo callado. Porque ahí se me acabó la hoja, a mí. Loco, porque ahí se me acaba la hoja y yo vi la cara de los corredores cómo se incomodaron de preocupación. Dices, Bueno, no este tiene par sentido. no sabe ni idea dónde va. No tiene sentido nada. Y la verdad, estaban en lo correcto. Porque yo no tenía idea a dónde estaba viajando. Y claro, yo ya me preocupé y dije, esto es otra cosa. Llego, efectivamente estamos en el campamento, todo, conversaciones más, conversaciones menos. Y ahí me entero que es la carrera que más muertos tiene en la historia. O sea, en esa carrera la gente se muere.
No es que no la acaban, se mueren. Brutal. Y para quienes estén interesados en esta carrera, hay un documental en Netflix ahora mismo que se llama Losers. El episodio 4 es un episodio que habla sobre esta carrera, el caso de un italiano. El tipo se pierde en una de estas carreras en una tormenta, se pierde y efectivamente, aunque lo buscan, ya no lo encuentran en el desierto. A los 3 días, a los 2 días llega a una cueva y se refugia ahí, en una cueva. Y se alimenta durante, creo que 4 días más, con murciélagos. Les arrancaba el cuello y se lo chupaba. Ya no soporta el tema y dice un día, hasta aquí llegué, porque ya no lo encontraron. Se corta las venas y se acuesta para ya morir. Se levanta, porque estaba tan deshidratado Que la sangre no salía. que se le secó. Entonces, con eso dice, chuta, o sea, aunque me quiera morir, no me muero aquí. Sale y él lo toma, él lo resignifica como una señal. Y dice, bueno, está claro que no me tengo que morir hoy, al menos. Sale de la cueva, camina sin rumbo y lo logran encontrar. Qué locura. Mírate ese episodio para poder dimensionar el tamaño de esta carrera. Y bueno, yo me estaba enterando de todo esto allá. Entonces ya era muy tarde para mí. Efectivamente, regreso al concepto, no había vuelta atrás. No había vuelta atrás, o sea, literalmente Sí. no había vuelta atrás. Y así empieza para mí esta gran carrera, gran oportunidad de vida. Y de ahí Y era en 50 metros, ¿no? 50 kilómetros. 50 kilómetros por día, perdón. Sí, más o menos, más o menos. ¿Pero hay un campamento en Eh, cada sitio que llegabas y dormías o cómo funcionaba? No, el campamento se mueve, son unas jaimas, imagínate una alfombra rectangular con 2 palos en medio, te queda como un techito. Okay. Allí entran 8. Entonces, 8 entramos allí. Yo siempre elegía quedarme en medio porque en el desierto en la noche hace frío, mucho frío. Bajas a 6 grados. O sea, es brutal. Hace mucho frío. Estás con chompas y todo, con sleeping y todo. Te levantas, recoges el campamento y la organización se lo lleva al siguiente punto. Entonces, en ese caso no hay forma como regresar, porque ya no hay campamento. ¿Sí me explico? O sea, ¿sí me cachas? Pero yo me estoy enterando de todo eso allá. ¿Ya? Y aunque pareciera ser un comentario bastante irresponsable, digamos, yo lo que rescato muchísimo es el poder de la ingenuidad. No, nuevamente, así como la ambición la hemos puesto en un cajoncito negativo, la ingenuidad también la hemos puesto en negativo. Entonces, utilizamos esta frase, ay, mira lo que ingenuo, mira lo que ingenua, piensa que lo va a conseguir o lo que sea. Y si le echas cabeza, todo lo que has conseguido en tu vida, todo lo que has conseguido en tu Siempre vida, ingenuo. lo conseguiste porque en algún momento pensaste que podía ser. Claro. Y para eso se necesita que hayas sido ingenuo. Así que ya muérdete la bendita lengua y ya no le sigues diciendo a la gente que es ingenua, porque es el requisito indispensable y necesario para conseguir lo que quieres Claro, conseguir. para cuestionarte esa meta y decir, coño, ¿será que sí puedo? Claro. Claro. Y terminaste esa carrera. Y ¿Cómo sentiste? termino el desierto del Sahara, imagínate, yo no lo podía ni 5 creer. días. 7 días en total, son 6 días de carrera y una yapa el 7º día, que es de 10 kilómetros esa, y esa es una etapa para UNICEF. Es una etapa simbólica, ya todos allí acabaron la carrera y toda la cosa. Y sí, la ¿Y verdad. se murió alguno en esa carrera que tú fuiste? No, empezamos 1200 y creo que terminamos como 600. O sea, la gente se bota. Y yo ¿Cómo se veía- vota? ¿Se montan en el carro? ¿Se montan? No, en los campamentos. Cada 15 kilómetros hay un puesto de control, ¿ya? Y ahí te dan agua. Ahí te dan una botella y son tan estrictos. Acuérdate que estás en el Sahara, que cada botella en su tapa tiene tu propio número. Y se forma una especie de mercado negro. Porque tú con esa botella de agua tú verás qué haces. Como en la vida, tú verás qué haces con tus recursos. Si te la echas encima, si te la tomas, si preparas la cena. O sea, tú verás qué haces. ¿Y la comida te la llevas tú o en el campamento te dan comida? La comida la cargas tú. Yo cuando hice la mochila mía por primera vez, mi mochila pesaba 17 kilos. Wow. Y hay una relación entre lo que tú mides y pesas y el peso que puedes cargar sin afectar a tu columna. En mi caso, eran 9 kilos. Entonces yo estaba 8 kilos de más.
¿Y tú corres la carrera con mochila? Claro, es que ahí llevas todo. Ahí llevas todo. Y yo estoy en ingeniería, entonces realmente me obsesioné con el tema ingenieril para esa carrera. Y esa mochila yo la llevé en 8,5 kilos. En realidad aprendí a diferenciar lo importante de lo imprescindible. Por ejemplo, un desodorante. El cepillo de dientes. Yo corté el cepillo, ¿sabes? El palito ese eran unos gramos adicionales. Entonces empiezas a todo. La comida la cambié a comida liofilizada, comida en polvo, esta que comen los militares. E hice un entrenamiento en Ecuador y yo me acuerdo, habían días que solo comía eso. Porque yo me llevé 28 raciones de comida en polvo. En el tercer día comiendo eso tenía arcadas. Y yo sabía que si no comía eso, o sea, esa carrera no terminado. No lo iba a poder acabar. ¿Y llegaste más flaco? Sí, kilos perdiste? Sí, yo creo que perdí como 9 kilos. Y más que los kilos, perdí 27% de mi masa muscular en las piernas. Yo no sabía, el cuerpo se canibaliza. O sea, el cuerpo requiere energía, ¿cierto? Claro. Se la das tú o él lo resuelve. Entonces, yo en mi obsesión por reducir el peso en la mochila, iba con la comida exacta. El desgaste mío era mayor que el que yo calculé. Entonces, ese déficit fue cubierto ¿Cómo te recuperaste de eso? Una dieta brutalmente en proteínas y fisioterapia durante 6 meses. O sea, yo realmente los isquiotibiales los perdí. O sea, yo tuve que volver a reconstruir las fibras. Y son fibras nuevas, débiles, se rompen, empieza otra vez. O sea fue todo. Fue una pela. Sí, fue todo un tema, claro. Cuéntame esto, y después de tirarte 250 kilómetros en el Sahara, ¿verdad? ¿De dónde nace la brillante idea de decir, bueno, ya que corrí en el desierto, ¿qué tal si corremos en la Antártida? ¿Por qué no? Exactamente eso. Esa pregunta fue la que hice. A ver, si ya había corrido en el lugar más salvaje y ya corrí en el más caliente. ¿Qué me falta? O sea, ¿por qué no me voy al más frío? Eso dije yo. La respuesta que yo no tenía era, ¿dónde está el sitio más frío? ¿Cómo conseguiste el maratón más frío? Google. No, lo busqué y todo, y básicamente hay 2 opciones, el Polo Norte o el Polo Sur. Yo tenía que elegir una, y elijo el Polo Sur porque el Polo Sur es un continente. O sea, el Polo Sur es una roca con un pedazo de hielo encima. ¿La Tierra es plana o no es plana? Y el Polo Norte es un pedazo de hielo flotando sobre el océano. Ok. Entonces dije, yo quiero correr en un continente, en la Antártida. Y como soy sudamericano, dije, la Antártida. Entonces, hay una carrera que se corre 100 kilómetros, ¿ah? Non-stop, en el sitio más frío de la Tierra. Brutal esa carrera. Yo mando la aplicación y por mala suerte mía me aceptan. Y yo estoy casi seguro que para ellos soy un elemento marquetero, ¿ya? Porque normalmente esa carrera va gente de frío. Van nórdicos, vikingos o cualquier gente que ha vivido en frío. Y en verano, o sea, en verano. Es en verano, claro. No, es en verano. O sea, menos 40 es verano. Porque en invierno baja a menos 96 grados. Estoy hablando en Celsius. Es brutal. O sea, el congelador en tu casa debe estar en menos 2. Así de complejo. Y yo, país tropical, ni sé qué cosa. Entonces, o sea, si no lo aceptamos a nos va a tocar años en que alguien mande una aplicación de Ecuador o de Colombia. ¿Eres el primer latino en ir? Había un brasilero, solo que ya vivía él en Rusia. Ok. Entonces no sé si contarlo o no. Entonces, bueno, efectivamente voy. 11 corredores, una mujer de Singapur, 9 vikingos y yo. ¿Había curso de cocina? No, es que todo es un viaje, imagínate. Yo viajé desde Ecuador hasta Punta Arenas, Chile, que es el punto más austral, junto a Ushuaia, en Argentina. Y eso son como 6 horas, más o menos. Y de allí tomamos un vuelo charter, porque no hay vuelos comerciales. O sea, es un vuelo charter, un avión viejo de la Segunda Guerra. El capitán como sacado de un casting, en realidad. Apellido Romanov, me acuerdo clarito. Un ruso. O
O sea, con la barba de algunos días, esta chaqueta de cuero gastado, con la piel aquí, el casquito. Romanov, o sea, un casting. Tipo, dice, bienvenidos, nos vamos a la Antártida, yo soy su piloto, su azafata y su mecánico. Entonces, yo como que no lo entendía, efectivamente, hice el papel de azafata, hice el papel de todo. Te estoy hablando de un avión viejo, o sea, viejo, volando sin rumbo hacia la Antártida. Una cosa brutal. Faltando 1 hora para aterrizar, nos piden que nos pongamos ya todas las ¿Cuánto chompas y es todo. 5 horas más. Ok. O sea, yo no fui a ¿Es en la la Antártida Antártida, en el medio polo sur o en la Antártida? a unos 80 kilómetros del Polo Sur. Normalmente cuando la gente dice me voy a la Antártida, llega a la costa. Por eso los pingüinitos y todo esto. Pero acá te estoy hablando de 5.000 kilómetros más adentro. Wow. O sea, realmente ahí no hay animales, porque no habría forma de que vivan. No hay nada, no hay oso, no hay nada. Nada. No, los osos, si hubiesen en la costa, están en el Polo Norte. Acá están los pingüinos. Pero adentro no hay nada. No hay aves, no hay nada. 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 Cuando te digo nada, nada. O sea, a tal punto que es toda una aventura. Yo me acuerdo. Y es Nos sol todo el día, forramos ¿no? Ahí o no. en el momento que fuimos, claro. Que ni siquiera rota. O sea, por la inclinación, el sol, digamos que está a tu izquierda y ahí se quedó. Yo llegué a las 4 de la mañana hora Ecuador y era mediodía. Y se quedó así. Comíamos 6.000 calorías y lo primero que hicieron al bajar fue llevarnos al restaurante ahí, el de la base, o el del campamento, mejor dicho. El del campamento, full espagueti, full albóndigas, chocolate con leche entera caliente, caliente y helado. Helado, porque necesitas acumular calorías. O sea, tu cuerpo funciona en 36 grados y Claro. medio y No normalmente hay nada que con queme más 1.500 calorías que frío. Es brutal, brutal. Yo no sabía. Comíamos 6.000 calorías por día para no bajar de peso. ¿Y cuántos días te tomaste en arrancar la carrera? 4 días porque yo llego efectivamente y pregunto, bueno, ¿y cuándo corremos? Y me dicen, no sabemos. Entonces, ¿cuándo regresamos? Tampoco sabemos. Y me dicen, eso explica por qué el avión está lleno de víveres. Y la verdad estaba lleno. O sea, yo ahí como que no entendí. Y digo, ¿y para cuántos días? Y me dice, para 41 días. O sea, para todo el campamento, 41 días estamos cubiertos. Y yo, aunque pensé la pregunta, nunca la hice. ¿Qué pasa en el 42? ¿Cómo nos vamos a repartir esto? No, nunca la hice, la verdad. Y ya, me dieron el sleeping bag y a meterte en el iglú. Y yo nunca he estado tanto tiempo en una carpa, en un iglú. Solo. Solo. Horas. Solo. Días. Horas, el sol sin moverse. Sales a ver exactamente lo mismo, que es nada. La cocina abierta 24 horas porque necesitas comer, tienes mucha hambre. Y ya, y ahí estamos esperando el momento hasta que efectivamente lo que nos avisan en 90 minutos hay una ventana de tiempo que es la palabra técnica en donde indica hay condiciones adecuadas de 24 horas para poder correr. No hay nada porque no hay nubes. O sea, la Antártida técnicamente es un desierto y un desierto se define cuando no llueve. Entonces, si no hay nubes, no hay lluvia. Entonces, es seco. Para que tengas idea, es tan seco que no puedes hacer una bolita de nieve. Ok. No, es seco. O sea, no puedes hacer una bola de nieve. Ok. Y tú sientes la piel y todo porque el rayo entra horizontal. O sea, claro, normalmente a nosotros nos cae el sol, hasta la frase, no nos cae el sol. Acá te golpea de frente. Entonces, yo sentí el sol de frente, ¿sí? Era brutal. Brutal. Estás con los goggles ahí todo el día porque es claro. Y acuérdate, con el hueco en la capa de ozono es directo. O sea, yo nunca he sentido el sol, o sea, el sol de frente, claro. Espectacular. No, ¿Qué experiencia, amigo? Una experiencia brutal. O sea, yo creo que regresé con muchísima conciencia ambiental. ¿Y saliste a correr? Jamás. Salimos el día anterior el día de la carrera. Sí, claro. El día de la carrera, efectivamente, en 90 minutos. Ahí salimos, están listos. 11 corredores. 4, 3, 2, y se fueron y ya. Y salimos y ya. Son 100 kilómetros, así que tú sabes que no los va.
¿Y hasta O sea, dónde? no, ¿Y no que se van en carro o tienen un carro ahí o cómo saben cuándo hay 100 kilómetros? No, hay un circuito, hicieron un circuito de 10 kilómetros. Y Entonces lo corres tú 10 le veces. dabas 10 veces. En el kilómetro 5 había una carpa de seguridad. En esa carpa hay todo de primeros auxilios. O sea, si algo te pasaba entre el 0 y el 5, tú tenías que hacer tu mayor esfuerzo para llegar al 5. Y en el 5 te salvas tú. O sea, hay todo, pero tú te salvas. Entonces, y había mucha medicina, mucho todo, ¿no? O sea, tienes que tener tus conocimientos en primeros auxilios y todo para resolverlo, claro. Y de ahí, y la misma historia, así hasta llegar al 10 y todo. Y yo al kilómetro, y yo me cambiaba de ropa, fíjate, en mi estrategia, resolvimos cambiarme de ropa cada 30 kilómetros. ¿Ya? Y es difícil explicar esto. Cuando tú sudas en la Antártida, es tan frío que se hace escarcha. O sea, el sudor tuyo se convierte en hielo. Entonces, en algún rato, tú te levantas la camiseta y tienes una capa de hielo. Brutal, brutal, brutal. Llevé algunos geles, por ejemplo, que nunca los utilicé porque se congelaron. Claro, o sea, cuando lo quieres abrir es una piedra. O sea, es la Antártida. O sea, era muy difícil de entender. O sea, es una carrera. ¿Qué? Hidratación me hidrataba en el 10. Ahí tenía mis termos térmicos. Me hidrataba con carbohidratos líquidos y con protección y con la proteína líquida. Y llevaba un Camelback, solo que en la manguerita le puse una capa de neopreno. Porque si dejas la manguera expuesta, Valiste, es un tubo de claro. hielo. Es un ¿Y tubo de cuánto hielo. te tomaste en hacer esa carrera? Esa carrera terminé en 16 horas con 18 minutos. Cuando 16 terminaste, horas. ¿qué sentiste? No, brutal, brutal. O sea, la verdad. O sea, yo los últimos 20 kilómetros ya los corrí con mucho frío. Pues porque como ya estaba cansado, ya ¿Cuál es bajas la tu conversación que tienes ritmo. con tu mente ahí? Ahí vas solo. Ahí sí vas. Yo lo había hecho, yo lo había hecho en 10 vueltas de 10. Porque yo estaba muy seguro de poder hacer 10. Regreso a lo mismo. O sea, el proyecto lo partes en algo que tú sabes que lo puedes hacer. Claro. O sea, 10 puedes hacer, serán 10 vueltas de 10. Y de ahí hice otra relación que era los primeros 40 kilómetros, el primer corte, digamos, el segundo hasta llegar a los 80 y el tercero los 80. O sea, no me importaba llegar al 100, me importaba llegar efectivamente al 80. Yo sabía que si llegaba al 80 acababa esa carrera. Quizás era el punto de no Claro. retorno ahí. Ese era el punto de los retornos. Sí, ajá. Entonces mi carrera fue 2 pedazos de 40. 2 pedazos de 40. Y cada pedazo de 40 lo partí en 4 pedazos de 10. 10 que yo sabía que podía hacer. Y también la preparación mía. Yo nunca he estado tan, tan fuerte como en la Antártida. Entonces yo sabía que iba a llegar al kilómetro 40 cansado y bien. O sea, listo para empezar mis siguientes 40. Okay. ¿Y descansabas, caminabas, tal o...? No, no. Ahí el desafío era no bajar el ritmo porque te enfrías y te metes en un círculo vicioso espantoso. Porque si tú bajas el ritmo, te enfrías más. Si te enfrías más, te cuesta más moverte. Vas más lento, más frío, una Y cosa cuando horrible. terminaste esa carrera, ¿cómo se siente? Yo en los últimos 20 ya estaba muy cansado y por eso yo sentí muchísimo frío. Cada vez era más frío, más frío, más frío, más frío, más frío. Y efectivamente era muy fuerte. Y ya temblaba y todo. Y el diálogo que yo tenía ahí o sea, son los últimos 20 metros. Dale. Mi relación, fíjate, fue 5 vueltas al parque de Kittel que te conté. Sí, la primera vez que yo me perdí en el parque con estos 5. Entonces dije, solo son 5 vueltas a este parque. Y claro, lo había corrido tanto que en mi mente la vuelta en la Antártida era el parque. Entonces yo iba viendo el parque. O sea, claro, empiezas a alucinar. O sea, Claro. el desgaste es tan fuerte que el cambio bioquímico en tu cuerpo es Claro. muy parecido a un alucinógeno. Es muy parecido.
Entonces yo en realidad lo que aprendí es, ya que voy a alucinar, voy a elegir los pensamientos que voy a meter en mi alucinación. Es como muy Claro. loco. Yo creo que la gente que consume este tipo de cosas no se pregunta qué quiere pensar. Entonces, cuando alucinas cualquier cosa. Yo lo que descubrí es, si tú eliges las películas que vas a ver, es más fácil. Entonces, yo había elegido algunas películas que iba a ver, claro. Y cuando entro en alucinación bioquímica, efectivamente, una de las películas era El Parque. Entonces, literalmente yo lo conocía el parque. Yo veía el parque corriendo. Yo veía el parque corriendo. Increíble. O sea, estaba en la Antártida y en realidad estaba viendo el parque. Estaba corriendo en el parque. Y bajaba la mirada y veía mis zapatos y medias como que si estuviera corriendo en el parque. No las botas. Y terminaste la carrera. Y ¿Cuántos terminé días la... más estuviste en Antártida? O sea, ¿o te vas No, una vez? no. Bueno, Antártida para mí no es un momento tan bello, porque es un momento triste en realidad para mí. Fíjate, uno de mis héroes de aventura se llamaba Henry Worsley, un británico, un aventurero de estos hipercracks, y se había planteado atravesar la Antártida solo, con un trineo, jalándolo de 150 kilos y con esquí, en varios días, en 69 días creo que era. Brutal. Coincide para mi suerte que cuando está atravesando la Antártida era el mes de la carrera. Entonces, yo nunca lo vi, solo que sabía que él estaba cruzando la Antártida también. Entonces, bueno, genial y toda la cosa. Día 67 para Henry, manda un mensaje de onda corta a que llegue a donde sea y lo recibe el campamento. Y dice efectivamente que es su segundo día en la carpa que no salió porque tenía una molestia que parece que se le había convertido en peritonitis. Entonces, y dice, todo en la vida acaba, incluso hay un audio, ahora te lo paso, y dice, bueno, y creo que llegó mi momento final. O sea, este es un mensaje básicamente de despedida. Pues una cosa así. Y se lo escucha muy en paz, o sea, dices, bueno, hasta aquí llegué. Eso es un altísimo nivel de conciencia, la verdad. Entonces, el equipo se parte en dos, uno a ayudar a levantar el campamento y el otro a buscarlo. Yo me quedo en el levantamiento del campamento y efectivamente lo ubican, lo llevan inmediatamente al avión, lo subimos en el avión y por eso es que nos vamos del campamento de manera urgente. Y el continente más cercano, efectivamente, América. Aterrizamos en Chile, aterrizamos en Punta Arenas y cuando aterrizamos, Henry fallece. Entonces fue como... Claro. O sea, yo sí vi a mi héroe en los últimos minutos en la parte de atrás del avión con los médicos en las camillas y todo, intentando aguantarlo hasta que lleguen. Entonces tú ves los minutos finales De tu héroe. de tu héroe, una, y la otra es de alguien que tú sabes que dedicó su vida a su pasión. O sea, ahí estás viendo realmente la definición de propósito, la definición de pasión de verdad, no como palabra bonita. O sea, de verdad. Y creo que es una fortuna que tus últimos minutos de vida sean haciendo lo que realmente le llamaste pasión. Qué belleza. O sea, a Henry le pasó eso. Y entonces no es tanto así como la tristeza de la muerte, es una gran reflexión mía en decir, claro, o sea, lo lindo de la vida está en que puedas hacer algo con lo que realmente te apasiones. Claro, porque yo vi a Henry partir en paz, con la satisfacción de decir, he vivido. Qué increíble. Qué increíble. Mi querido amigo, llevamos 90 minutos, parece que sí. Llevamos 90 minutos dándole. Ya que estamos hablando de ultramaratón. Este podcast necesita un segundo episodio, pero ya para culminar, Encantado. porque hay muchas más cosas de que hablar. Sí me gustaría que me dijeras cuáles han sido los 3 aprendizajes más grandes de tu vida.
Porque ese está brutal. Ah, el primero... ¿Cómo? El primero... yo creo que tenemos, y es una obligación moral, aprender a confiar. O sea, y cuando digo aprender a confiar es aprender a confiar en que al final las cosas van a salir bien. O sea, no sabes ni cómo lo vas a hacer, ni con qué equipo lo vas a hacer, ni cómo te va a ir, ni nada. Es lo de menos. Tú solo confía que va a salir bien. Eso es suficiente para que lo intentes. Y segundo, aprende a confiar en ti. Porque creo que hay una gran duda sobre nosotros mismos. ¿Cómo yo aprendí a confiar en mí de a poquito? Plantéate cosas pequeñas, consíguelas y es inevitable que empieces cada vez a confiar más en ti. Si confías en ti, te vas a atrever un poquito más. Y un poco más, y un poco más, y un poco más. Quizás el proceso mío fue un poco más cuántico, digamos. Fue un poco más cuántico. Sí, fue más un 10X. O sea, fue un chincito un poco más. O sea, así como poco, no sé si la palabra es poco. Simplemente digo más. Sí, un poco más. Y mi punto era que yo aprendí a confiar en mí. Sí, entonces, cuando aprendes a confiar en ti, también confías en la capacidad que tienes tú hacia tu equipo y por lo tanto te puedes atrever a más. Ese creo que como que es el primer gran aprendizaje que yo he tenido en la vida. El segundo aprendizaje, el agradecimiento. O sea, regreso a Aristóteles, él decía que el fin último de un humano, o sea, el humano llega a la tierra para ser feliz. Y todo lo que debería hacer en la vida es cualquier cosa que incremente su felicidad. Cualquier cosa. Entonces, cuando agarras eso como verdad, al menos yo estoy buscando mi incremento de felicidad constantemente, me di cuenta que el agradecimiento me ayuda muchísimo a ser feliz. O sea, es muy difícil pensar en una persona que no es capaz de agradecer y que se autodeclare feliz. Y el agradecimiento también es un hábito, o sea, también lo construyes. Entonces, yo me obligo muchísimo y te lo cuento como ejercicio, quizás lo quieras hacer la prueba. Yo no termino el día sin agradecer al menos por 3 cosas. El chiste está en que no se pueden repetir. Ok. No se pueden repetir. ¿Qué significa eso? Que al principio es muy fácil agradecer. Agradezco por la vida, agradezco por mis hijos, agradezco por la comida que hoy tuve. Lindo. Ya. En el día 19 ya no tienes eso. Ya tienes que empezar a agradecer por cosas más chiquitas. Mucho más chiquitas. Agradezco por el Tú Señor. vas a robar eso está brutal. Agradezco por el Señor que hoy me ayudó a cruzar el puente, lo que sea. El punto es que cuando te das cuenta estás agradeciendo por todo. Entonces, constantemente tu mente está en una posición de agradecimiento. ¿Y qué estás agradeciendo? Lo que recibes. Claro. ¿Sí, no? O sea, uno no puede agradecer por algo que no recibe. Entonces, lo que estás haciendo es acostumbrándote a abrir tu portal de cosas que recibes. ¿Ya? Entonces, en nuestra región, y tú lo conoces bien, cuando hacemos un favor, alguien dice, oye, muchísimas gracias por esto. Ay, no, no es nada, o de nada, o lo que sea. Y cierras todo esto, porque te están dando una energía de agradecimiento y la ¿Cuál es la cierras. palabra correcta? Yo lo digo con muchísimo gusto, con mucho gusto, porque lo hice con mucho gusto. Claro. Entonces digo, pues con mucho gusto. Claro. Esa distinción está brutal. Sí. Está muy cool. O por ejemplo, cuando estás con tu pareja y te dicen te amo. Normalmente el otro contesta, yo también. ¿Ya? Entonces, ¡pam!, cierras esa historia. Recíbelo. ¿Por qué no lo recibes y dices, me siento amada por ti? O sea, gracias porque me siento amado por ti. Estás abriendo. Que me encanta tu corbata. Ay, sí, estoy gordo. Recibe, caramba. Si no, que me queda bien. Y sabes que estaba pensándole y me la puse con muchísimas ganas. Me encanta que te haya fijado. Lo estás recibiendo. ¿Por qué es bueno eso? Porque entre más te acostumbras a recibir, más puedes entregar. ¿Ya?
¿Cuál es el problema? ¿Por qué no entregamos en la vida? ¿Por qué no somos givers como tal? Porque tenemos miedo de quedarnos vacíos. Entonces entregamos poquito. Poquito. Porque tenemos miedo de que el inventario se acabe. Claro. ¿Qué pasa si abres esta puerta? Es infinito. Puedes entregar mucho más, porque la puerta está abierta. ¿Lo ves? Entonces, 100%. es una lógica diferente. O sea, es acostúmbrate a recibir. Y el agradecimiento, yo he aprendido muchísimo a recibir desde el agradecimiento. Ese creo que es Me gusta mucho. como mi segundo aprendizaje. Y el tercero es una frase que incluso yo la pongo en mis conferencias, que es aprende a desafiarte. Yo creo que la forma de crecer en la vida es desafiándote. Y la frase está clarita y tú ya la conoces, así que si el reto no te hace temblar las piernas, no es lo suficientemente grande para ti. O sea, el punto es, deja de llamarle reto a cualquier cosa. Yo sé que la palabra está de moda, yo sé que te crees el superhéroe cuando dices estoy haciendo un reto y todo lo que tú quieras. Si tú no estás asustado con eso que le estás llamando reto, te estás autoengañando, estás jugando a cualquier tontería. Estás haciendo reducir el objetivo para ser exitoso. No se trata de que seas exitoso, se trata de que intentes cosas que te hagan temblar las piernas. Mi querido amigo, ha sido un verdadero placer Gracias, tener la amigo. primera parte de este podcast. Porque la gente necesita una segunda parte porque nos faltó la película. ¿No? ¿Cómo se llama la película? From Court to From Zone. Court to Zone. Nos faltó la corrida en el lugar más profundo del mundo, ¿verdad? El más profundo y en el más alto. No, nos faltó mucho. Sin La embargo, siguiente aventura. lo que viene, lo del espacio, lo que está viene. haciendo Richard Branson. No, bro, nos faltó mucho. Nos faltó mucho. Sin embargo, si conseguiste valor de esta primera parte de este podcast, por favor, compártelo. Siga a mi querido amigo Millán Ludeña y si tienes la oportunidad de disfrutarte de una de sus conferencias, no pierdas esta oportunidad porque para mí, te lo he dicho varias veces, mi querido amigo, el mejor conferencista, la mejor ponencia que yo he visto en Latinoamérica es la tuya. Ay, muchas gracias. De verdad que te reconozco. Gracias Sí, por tomarte el muchísimas tiempo de gracias. compartir con nosotros, hermano Gracias mío. por tu generosidad. Y bueno, familia, nos vemos en la próxima. Ya sabes, comparte, comenta, sígueme, amigo. Y nos vemos en la siguiente. Increíble. Vamos a hacer una foto ahora, cerrada.